Hola a todos. Vamos a aprovechar este tiempo de estío para hablar de tres historias de submarinos en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar en primer lugar de lo que le pasó a la flotilla de submarinos polaca al principio de la guerra, en 1939, y en especial de las desventuras del submarino Orcel. Luego pasaremos a hablar del U-559, el primer submarino al que le quitaron la Enigma de 4 rotores, el sistema Shark, por parte de los británicos. Y terminaremos el programa con toda la odisea de la captura del submarino U-505 por parte de una agrupación naval norteamericana. Así que bueno, vamos a empezar con el sino de la flotilla de submarinos polaca. ¿Qué pasa cuando una flota de buques de guerra se hace a la mar y pocos días más tarde su país se desmorona ante el enemigo? ¿Qué pasa cuando las bases navales quedan abandonadas y cuando cesa toda comunicación? Pues eso es lo que le pasó a los submarinos polacos Sep, Vik, Rys, Wilk y Orcel, que se vieron abocados a un mundo hostil y quedaron a su suerte, sin ningún sitio donde ir, con el comienzo de la guerra. Su patria, que era Polonia, desaparecía ante la aplastante marea de la Blitzkrieg alemana y los 5 submarinos de la Marina polaca pues habían logrado escapar de su base de Gdynia en el Golfo de Gdansk después de que este fuera bombardeado por los Stuka alemanes el mismo 1 de septiembre de 1939. Mientras las fuerzas terrestres polacas se tambaleaban ante la apisonadora alemana, los 5 submarinos recorrieron los sectores más cercanos del mar Báltico para ver qué podían hacer en defensa del país, pero no pudieron hacer gran cosa porque los alemanes pues habían enviado pocas unidades al Báltico y en especial en la bahía de Puk, que era donde estaban patrullando, pues prácticamente no hubo ningún tráfico marítimo al que poder echarle el guante. Así que la verdadera acción habría de venir con los aviones de largo alcance, sobre todo de la Luftwaffe, que fueron realmente mortíferos y que debían evitar a toda costa. En solo unos días los navíos polacos de superficie fueron barridos de sus aguas nacionales y el 12 de septiembre fue abandonada la base naval de Gdynia y a Polonia pues ya solo le quedó esa flotilla de 5 submarinos que estaban desperdigados por el mar Báltico y con los que debía continuar la guerra, si ese era el caso. Pero para los submarinos huérfanos la continuación de la guerra no significaba otra cosa que la mera supervivencia, así que uno a uno se fueron enfrentando al momento de la verdad. Para el Sep fue el 15 de septiembre, después de recibir fuertes daños en un ataque de la Luftwaffe. Al Sep solo le quedaba una acción, que fue virar hacia el puerto de Estocolmo, en la Suecia neutral, y aceptar el internamiento para el resto de la guerra. De igual manera, el Rys había resultado dañado por bomba y se dirigía a aguas suecas el 17 de septiembre con la intención de internarse también en un puerto neutral. El Svik logró pasar desapercibido hasta el 25 de septiembre, pero entonces se vio obligado también a dirigirse a Suecia e internarse. Esto dejaba a la flotilla polaca con solo 2 submarinos errantes, sin que ninguno de ellos conociera el paradero o las actividades del otro. De hecho, el Wilk o Wilk, no sé cómo se pronunciará, había partido para Inglaterra con la esperanza de unirse allí a la Marina Libre polaca. Esto dejaba al Orcel, que será el protagonista de esta historia, como el único submarino polaco en aguas polacas. Al igual que el resto de la unidad de la flotilla, el Orcel había zarpado de Gdynia en las primeras horas de la guerra y en su sector de patrulla en la bahía de Puk pues no había encontrado blancos, aunque había logrado dar esquinazo a los persistentes aparatos de la Luftwaffe durante varios días. Empleó parte de ese tiempo en el sembrado de minas y en una ocasión evitó por los pelos caer en una trampa, una falsa llamada de ayuda de un supuesto submarino polaco en apuros, pero más tarde pues decidió abandonar la bahía de Puk y patrulló por el Báltico hasta que cesó toda comunicación con la base de Gdynia el 12 de septiembre después de que ésta fuese abandonada. Así que desde entonces el Orcel pues quedó ya solo y prácticamente a su suerte. Pero no acabó ahí su mala suerte. Ese mismo día se averió su sistema hidráulico y enfermó su comandante, el capitán Klozowski, y el primer oficial del submarino, Jan Grudzinski, tomó el mando y llevó al Orcel al puerto de Tallinn, en la Estonia neutral, para hacer reparaciones y para llevar al capitán al hospital. Como preveía la ley internacional vigente en ese momento, los polacos
pues esperaban que como navío beligerante les permitieran permanecer en puerto 24 horas y hacer sus reparaciones antes de zarpar de nuevo. En un principio las autoridades estonias parecieron autorizar la operación, el capitán fue hospitalizado, se llevaron a cabo las reparaciones del sistema hidráulico del submarino en apenas una hora, así que los polacos aprovecharon para repostar, subir provisiones a bordo y así de esa forma pues el Orcel ya estuvo listo para zarpar muchas horas antes de que expirara ese plazo que fijaban las leyes internacionales. Pero entonces llegó un comunicado de las autoridades estonias que ordenaba a la tripulación del Orcel a esperar durante 6 horas, debido a que había un carguero alemán en la boca del puerto y eso pues pudiera provocar aparentemente algún tipo de conflicto. Así que tras un largo y parece que deliberado retraso, el carguero abandonó por fin aquella agua rumbo a alta mar. Así que en teoría el Orcel pues ya podría zarpar en 6 horas. Pero no. Los estonios dijeron entonces que en virtud de un nuevo acuerdo alcanzado entre los 3 estados bálticos, pues requerían el desarme e internamiento de cualquier buque de guerra beligerante que apareciese en su agua. Debe recordarse que Estonia, Letonia y Lituania eran países diminutos y que estuvieron sometidos a fuertes presiones tanto por la Alemania nazi como por la Unión Soviética. Y bueno, pues en el futuro también le iba a esperar una ocupación alemana y además una doble ocupación soviética. Las autoridades estonias no se lo estaban poniendo fácil. El último gesto vino de la mano de guardias armados que fueron apostados a bordo del Orcel. Los estonios retiraron las cartas y los instrumentos de navegación del capitán Gruzinski y componentes vitales de las armas de cubierta del submarino. El siguiente paso era retirar los torpedos, pero esto no podría hacerse hasta el día siguiente. Los polacos aprovecharon el respiro para planear su siguiente movimiento, que era cómo fugarse de allí, y a la mañana siguiente lo alentó mucho un mensaje escrito en el anverso de una tarjeta de visita del agregado naval británico de la ciudad que decía «Buena suerte y que Dios os bendiga». Mientras los estibadores del puerto estaban ocupados tratando de retirar los 20 torpedos del submarino, en la tripulación del Orcel tramó un plan. Un oficial que aparentemente estaba pescando en un bote en las aguas del puerto buscaba en realidad un corredor de salida a la popa del submarino. Un marinero que había pasado desapercibido saboteó también los cables de amarre del submarino al puerto de manera que un fuerte tirón soltase las amarras del buque polaco. La radio fue desmontada también delante de los estonios, pero simularon un cortocircuito y un pequeño fuego eléctrico que persuadió a los estonios para que montasen la radio de nuevo y se buscase la posible avería antes de seguir adelante con la inspección. Mientras tanto, el propio Gruzinski saboteó la grúa de los torpedos después de que se hubieran retirado 14, quedando solo 6. Culpó a los trabajadores estonios, cuyo capataz estuvo de acuerdo en detener el trabajo en lo que quedaba de jornada, que era domingo, y regresar el lunes a retirar el resto. Con semejantes triquiñuelas, los amistosos y cooperativos polacos pues hicieron sus preparativos para esa noche y para entonces los estonios estaban ya tan confiados que solo dejaron 2 guardias armados a bordo del submarino, que fueron fácilmente desarmados sin que ninguno de ellos sufriera daño, y después de que un marinero cortara el cable de electricidad principal del muelle con un hacha, el buque comenzó a separarse de su amarra en la más absoluta oscuridad. Avanzando en silencio, con el motor eléctrico rozó un banco de lodo, creando unos momentos de tensión antes de que lograse virar y poner proa a mar abierto. Una vez fuera del puerto, cuando comenzaron a rugir los motores diésel, los cañones del puerto abrieron fuego con gran estruendo, pero el Orcel eludió el diluvio de proyectiles y de fuego de ametralladora y fusilería y una vez estuvo en agua más profunda se sumergió. El Orcel había logrado escapar de Estonia, pero seguía estando a su suerte, en un entorno hostil, sin cartas de navegación o sin instrumentos y con los cañones de cubierta inutilizados. Así que puso rumbo en primer lugar a la costa sueca, donde dejó a los 2 retenidos estonios en un bote de goma, y luego regresó a alta mar y retomó su patrulla de guerra. Mientras tanto, los oficiales habían logrado trazar a mano una serie de cartas de navegación que mostraban la información que cada uno de ellos guardaba más o menos en su memoria. La radio volvía a estar en funcionamiento y les comunicó la caída de Varsovia y el triste destino al que se veía abocado su país, así que el Orcel llevaba ya en ese tiempo unos 16 días de patrulla en el Báltico sin haberse encontrado a una sola nave enemiga. Entonces sintonizaron un noticiario de la BBC que comunicaba que la tripulación de la nave gemela, el Wilk, había logrado llegar a Inglaterra, así que ¿por qué no iba a poder el Orcel
intentar lo mismo a pesar de sus deficiencias en cartas de navegación, instrumental y combustible. Para llevarlo a cabo debían navegar por aguas muy vigiladas y tenían que pasar por espacios estrechísimos entre Dinamarca y Suecia para poder abandonar el Báltico y bueno, luego eso no era todo, luego había que cruzar a un mar del norte que estaba absolutamente lleno de peligros para poder alcanzar finalmente las costas británicas. No era una tarea fácil ni siquiera para un submarino completamente equipado, pero a mediados de octubre el Orcel logró abrirse paso con éxito. Su capitán, Rudzinski, fue condecorado con la más alta medalla polaca al valor, que es la Virtuti Militari, por su ejemplar comportamiento. Así que, operando ya con las fuerzas aliadas, el Orcel tuvo su oportunidad de combatir como integrante de la segunda flotilla de submarinos de la Marina Británica cuando Alemania lanzó su invasión relámpago sobre Noruega en abril del año siguiente. En la mañana del 8 de abril, estando en su zona de patrulla frente a las costas noruegas, el Orcel lanzó sus torpedos contra un transporte de tropas alemán, convirtiéndose así en el primer submarino aliado en hundir un buque germano durante la invasión de Noruega. La patrulla había de durar hasta mucho después del siguiente movimiento de Alemania, que era la invasión de Francia de los Países Bajos, que comenzó el 10 de mayo, y la campaña noruega pues, fue testigo de varios enfrentamientos navales y de pérdidas significativas de buques por ambas partes. Y lo triste del asunto es que uno de ellos fue el Orcel, cuyo signo final permanece desde entonces sumido en un misterio. Nunca más se supo de él. El 11 de junio de 1940, el almirantazgo polaco en el exilio informó de que el submarino Orcel y su tripulación estaban presuntamente desaparecidos y así ha sido hasta el día de hoy. Pues no se ha vuelto a saber ni a tener nunca más noticias de su paradero. Así que el Orcel en Noruega prestó su último servicio. La siguiente historia que vamos a contar es la del U-559 en aguas mediterráneas frente a Alejandría, donde fue asaltado por un equipo de abordaje británico que procuró la máquina Enigma de 4 rotores. Aunque la fábrica de sueños no haya contado muy a los Hollywood, que fue un comando norteamericano el que se hizo con las máquinas Enigma navales de 4 rotores, lo cierto es que pese a ser verdad, como veremos más adelante, los primeros en hacerlo fueron los británicos. Sin duda, en la guerra que libraban las distintas inteligencias de los contendientes eran los británicos de Bletchley Park los que lideraban el camino. Los aliados habían conseguido grandes avances rompiendo los códigos de la máquina de codificación alemana por excelencia, que era Enigma, pero entonces la flota de submarinos de Dönitz comenzó a utilizar un nuevo sistema de tráfico de radio indescifrable denominado Shark. El sistema Shark también utilizaba máquinas Enigma, de las que ya había varias unidades en poder de los británicos en esos momentos. Sin embargo, la Enigma del sistema Shark, que comenzó a operar en los submarinos, contenía un secreto. Disponía de 4 rotores en vez de los 3 de las máquinas estándar. Esta simple rueda dentada adicional multiplicó en progresión geométrica las combinaciones posibles y si los decodificadores no lograban romper el código de Shark con los equipos de que disponían, pues se hacía necesario obtener una nueva Enigma modificada de un submarino o hacerse con los documentos que permitieran adivinar cómo funcionaba este sistema Shark. El problema que se planteaba era que cómo demonios le iban a echar el guante a los aliados a una de estas máquinas o a un conjunto de documentos que explicase cómo funcionaban estas máquinas. La solución llegó inesperadamente el 30 de octubre de 1942, cuando un avión Sunderland, un hidroavión, sobrevolaba el mar Mediterráneo en una patrulla rutinaria en las inmediaciones de Port Said, a unos 70 kilómetros al norte del delta del Nilo, y allí descubrió un submarino alemán. Alertados por radio, se dirigieron al lugar destructores británicos y, tras 16 horas de caza y de lanzamiento masivo de cargas de profundidad, obligaron finalmente a salir a la superficie al U-559. Bajo el fuego directo del destructor HMS Petard, la tripulación alemana abandonó el submarino, no sin antes abrir las válvulas de fondo para hundir la nave y evitar así que cayese en manos enemigas. Los británicos no lo sabían, aunque bien pudieran sospecharlo. Mientras los miembros de la tripulación del U-559 nadaban hacia una chalupa botada por el interior por el destructor británico, el teniente Tony Fason y el marinero Colin Gracier se desnudaron y se tiraron al agua y nadaron en dirección opuesta hacia el sumergible. Pretendían apoderarse del equipo y de los documentos descifrados. Para cuando alcanzaron la nave alemana,
La torreta apenas sobresalía sobre la ola. Aún así, decidieron subir el puente y se metieron por la escotilla bajando al interior del submarino, donde encontraron rápidamente la sala de radio. Mientras estaban en el interior se les añadió un tercer marinero, un pinche de cocina llamado Tony Brown, que sin órdenes se había arrojado también al agua a ayudar a Tony y a Colin. En la sala de radio encontraron una auténtica mina de material de inteligencia, una de las nuevas máquinas Enigma de 4 rotores que operaban con el sistema Shark y documentos que revelaban las cifras de código. Así que cogiendo todos estos documentos se los pasaron de inmediato a Tony, el pinche, que se había colocado en la misma escotilla de salida de la torre y que, haciéndolo todo con ambos brazos, lo depositó en otra chalupa que acababa de acodarse a lo que quedaba del submarino en la superficie. Después volvieron a bajar al interior a por más, pero el submarino se estaba hundiendo y los dos bravos hombres quedaron atrapados en el interior del U-559. Estos marinos británicos se fueron al fondo con la nave de guerra alemana, que habría de convertirse en su tumba. El material recogido fue fundamental para poder romper nuevamente los códigos alemanes y Tony Fasson y Colin Gracier fueron condecorados póstumamente con la Cruz Jorge, la más alta distinción británica al valor después de la Cruz Victoria, y también recibió la condecoración Tommy Brown, que a su edad se convirtió en la persona más joven en recibirla en toda la historia. Tommy Brown tenía 16 años, había engañado a la oficina de reclutamiento y bueno, una vez que se descubrió su edad, pues fue licenciado de la Royal Navy y devuelto a casa a North Shields, donde moriría desgraciadamente 2 años más tarde cuando trataba de salvar a una hermana pequeña de un incendio provocado por un bombardeo alemán. Así que, como ya hemos visto, en 1942 se captura la primera Enigma de 4 rotores por parte de los británicos, pero esto no quiere decir que los norteamericanos no tengan también su propia operación de captura de un submarino, como fue la del U-505. La captura del submarino alemán U-505 es uno de esos acontecimientos poco conocidos de la Segunda Guerra Mundial y que fueron desvelados una vez finalizada la misma. Las razones pues fueron obvias o tuvieron sus motivos. Los estadounidenses se aseguraron de que nadie supiese nada, en especial los alemanes, hasta que hubiese acabado la guerra. Por los dispositivos que se habían obtenido en su interior, era esencial que el enemigo pensara que el submarino se había perdido, y en el momento de la captura pues los aliados estaban empleando a más de 5.000 personas en el intento de descifrado de los códigos alemán y japonés. Los británicos, ya acabamos de decir que habían conseguido ya su propia enigma de un submarino, y con la ayuda del equipo de Bletchley Park habían descifrado ya algunos códigos alemanes. Antes de ser capturado, el U-505 había hundido en su trayectoria de guerra unas 47.000 toneladas de navíos aliados, pero desde 1943 los vientos ya soplaban en contra. El progreso de la lucha antisubmarina incluía dispositivos de detección y seguimiento de superficie y aéreo, y los estadounidenses habían desarrollado auténticas manadas de cazadores de submarinos con buques de superficie especialmente diseñados para ese cometido. Uno de estos grupos de cazadores era el Task Group 22.3, integrado por un pequeño portaaviones, el USS Guadalcanal, con un pequeño contingente de cazas y de torpederos a bordo y 5 destructores ligeros de escolta. Los pilotos podían escudriñar amplias zonas del océano de forma visual, con el radar, o con las nuevas sonoboyas que eran diseminadas sobre cientos de kilómetros cuadrados y que detectaban a los submarinos en inmersión. Cuando un submarino enemigo era detectado, los pilotos marcaban el área y llegaban los destructores a hacer un barrido con carga de profundidad. Estos destructores ligeros eran mucho más rápidos y maniobrables que sus predecesores e iban armados con cañones, torpedos, carga de profundidad y las nuevas bombas en erizo que estallaban alrededor del navío en inmersión cuando lo detectaban. El comandante del grupo de combate 22-3 era el capitán Daniel Gallery, antiguo piloto naval cuya escuadrilla en Islandia ya había logrado hundir 6 submarinos y en 1944 había logrado hundir otros 3 más con su nueva agrupación naval. Hacía tiempo que le rondaba por la cabeza la captura de un submarino alemán con sus máquinas Enigma y sus libros de código, y durante unos días de descanso en la primavera de 1944, pues Gallery comenzó a estudiar la manera de hacerse con un sumergible alemán. Nunca se había intentado nada parecido y, salvo por la captura del U-559 por parte de los británicos a las puertas de Alejandría, no existía ni precedentes ni manuales que abordaran esta cuestión. La Marina estadounidense aprobó la idea de Gallery
y dio luz verde al comienzo de un programa de entrenamiento a sus tripulaciones para efectuar un abordaje. A continuación, Gallery fue llamado también a Washington, al cuartel general de la 10ª Flota, que era el nombre en clave que tenía el mando antisubmarino norteamericano, y llevado a la habitación F-21, la más secreta de todas, que era donde se llevaba a cabo el seguimiento de los submarinos alemanes en el Atlántico, pues se le informó de cuál iba a ser su nueva operación. Allí le comunicaron que la F-21 llevaba siguiendo a un submarino alemán en particular por espacio de un mes, y desde que zarpó de la costa francesa hasta llegar al Atlántico Sur, pues estimaban que su posible destino o su zona de operaciones fuese África Occidental. No sabían mucho de él, solo que parecía una unidad antigua y que estaría de patrulla unos 3 meses. Se trataba, por supuesto, del U-505. El historial del U-505 es ciertamente movido. Durante una patrulla por el Caribe, un avión británico logró colocar una bomba detrás de la torre y, pese a ser un impacto directo mortal de necesidad, la tripulación logró controlar los daños de algún modo y el submarino pudo llegar renqueando a Francia, donde confirmaron que se trataba del submarino más averiado en llegar a puerto en lo que iba de guerra. En su siguiente patrulla no hubo hundimientos, pero sí frecuentes ataques con carga de profundidad, y una vez acabado el último, y a pesar de haber logrado eludir a sus atacantes, el capitán del submarino se dirigió a su cabina y se suicidó. Una vez seleccionada su presa, el grupo de combate del capitán Gallery zarpó de Norfolk, Virginia, el 15 de mayo de 1944, en dirección a su zona de patrulla no muy lejos de las Islas Canarias, donde se hallaba de operaciones presuntamente el U-505. Cuando la flotilla llegó a la zona, comenzó a recibir frecuentes actualizaciones de datos de la habitación F-21 sobre sus movimientos y posible localización, pero fueron pasando los días y tras 2 semanas de búsqueda incesante, la tensión se bajaba en el ambiente y en los navíos empezaba a escasear el combustible. Había que ir a Casablanca a repostar antes de continuar la búsqueda. En ese tiempo el submarino podría escabullirse, pero Gallery no quería arriesgarse a que sus navíos se convirtiesen en patos flotantes, así que ordenó a todos los aviones que volvieran y se dirigió a la costa africana en busca de combustible. No habían pasado, sin embargo, ni 10 minutos de haber dado la orden cuando Gallery recibió un mensaje urgente de uno de los destructores de escolta, el USS Chatelaine, que decía: posible contacto, parece un submarino. El comandante miró el reloj del puente e hizo una anotación en el diario de bitácora: 11:09 am, 4 de junio de 1944. De inmediato dio la orden de maniobra al Guadalcanal para que se alejara del lugar donde se sospechaba que se hallaba el supuesto submarino, y aunque se trataba de un portaaviones relativamente pequeño, todavía constituía un magnífico blanco para el enemigo. El USS Pillsbury y el USS Jenks se unieron al Chatelaine cuando éste ponía su proa hacia el lugar que indicaba el sonar. Una vez se confirmó que había un submarino bajo el agua, comenzó el ataque sin demora. El Chatelaine estuvo situado justo encima de la nave enemiga en pocos minutos. Si lanzaba entonces cargas de profundidad, caerían a popa de donde se suponía que estaba el submarino, así que lanzó una serie de 24 cargas en erizo en el rumbo que calculaban que seguiría el submarino. Los miembros de la tripulación observaban el mar buscando el casco del sumergible en una eventual salida a la superficie o manchas de aceite y restos en caso de que lo hubieran tocado. No se vio nada. El Chatelaine maniobró rápidamente para adelantar al submarino y desde la nueva posición pues estaría en disposición de lanzarle cargas de profundidad que podrían caer sobre el submarino a unos 60 metros de profundidad. Arriba en el cielo, 2 cazas volaban en círculo sobre el lugar donde los pilotos creían ver sombras en las profundidades, marcándolo. El Chatelaine volvió a dar la vuelta y cuando se aproximaba a la posición situada por delante del punto marcado por los aviones, arrojó nuevas cargas de profundidad. Los detonadores habían sido ajustados para que estallaran a poca profundidad. Las nuevas cargas eran mucho más poderosas, cargadas con 16 kilos de un nuevo explosivo llamado Torpex, que era un 50% más potente que el TNT, y el lanzamiento se ajustó según los datos que suministraban los pilotos, que tenían visual con la sombra subacuática. Uno de los pilotos comunicó que estaba viendo una mancha de aceite, así que 7 minutos después de que estallara la primera carga con su geyser, comenzó a haber evidencias de que habían provocado daño. Efectivamente se estaba formando una enorme mancha de aceite en el área donde habían estallado las cargas, y esto significaba que habían logrado dañar al submarino. En el Guadalcanal,
Dan Gallery observaba y supervisaba las actividades de la distancia esperando informes. Entonces dio la orden a los destructores de que preparasen sus equipos de abordaje. A continuación llegó confirmación de los destructores, el submarino estaba emergiendo y había llegado por fin la oportunidad de poner el plan en marcha. El submarino alemán emergía entre un mar de espuma, estaba muy cerca del Chatelain, a solo 600 metros de distancia, y si alguien trataba de llegar al cañón de superficie del submarino se le largaría una andanada prácticamente a quemarropa. Entonces, tal y como estaba planeado, abrieron fuego sobre él los destructores y los aviones, y mientras tanto, a bordo del submarino, el teniente alemán Harald Lange, que era el capitán del U-505, había ordenado activar las cargas de demolición y la apertura de las válvulas del submarino. Ordenó a su tripulación abrir todas las escotillas, echar las balsas de socorro al agua y abandonar el navío en cuanto éste estuviera en la superficie. Eso evitaría que los hombres fueran succionados por el hundimiento de la nave. El timón se había quedado atascado a estribor y el submarino navegaba en círculo y el proceso de inundación pues ya había comenzado. El capitán Lange sabía que tenía solo unos minutos para que toda la tripulación estuviera arriba y a salvo, y cuando abrió la escotilla del puente pues estuvo a punto de ser alcanzado por una de las innumerables balas del diluvio de fuego que estaban largando contra el submarino los barcos y los aviones. Al ver lo que sucedía en superficie, Lange urgió a los miembros de la tripulación a dejar lo que estuviesen haciendo y a apresurarse a abandonar el submarino. La tripulación comenzó la evacuación tan precipitadamente que dejaron las máquinas en funcionamiento, los preparativos de destrucción de la nave fueron también abandonados y en el Chatelain pues su capitán Dudley Knox observaba el progreso del submarino, le preocupaba que algunos miembros de la tripulación se hubieran quedado dentro y que al navegar en círculo tuviera por propósito alinear al submarino para un ataque con torpedos sobre su barco, así que Knox ordenó el lanzamiento de un único torpedo que pasó por la proa del U-505 sin impactar, pero apenas por unos pocos metros. Gallery había dado órdenes de que los destructores y los aviones cesaran el fuego y enviaran al primer grupo de abordaje desde el Pillsbury. A los demás navíos les dio instrucciones para que comenzasen a recoger a los náufragos en el mar. Ahora quedaba el peligro de que las cargas del submarino estallaran con la partida de abordaje en su interior, pero debían darse prisa porque el submarino podría hundirse en cualquier momento. O sea que era una disyuntiva importante. Una lancha motora partió del Pillsbury con el teniente Albert David y 9 marineros a bordo. No tenían modo de saber qué les esperaba bajo la cubierta del submarino. Podía haber todavía alemanes a bordo. Debían hacerse con el control de la nave alemana antes de que ésta se hundiera y tenían que encontrar el lugar de la inundación y detenerla. Existía también la posibilidad de que todo volara por los aires en cualquier momento. La lancha de abordaje se acercó al submarino, se abarleó y este simple hecho ya entrañaba una gran dificultad de por sí. El submarino continuaba navegando en un amplio círculo a los 7 u 8 nudos de velocidad que le daban sus motores diésel y finalmente Albert David y su hombre pues lograron ponerse a un lado y subir a la cubierta. Tuvieron que luchar por mantener el equilibrio entre las fuertes sacudidas producidas por el estado del mar y por esta navegación en círculo y trataron de concentrarse en lo que habían aprendido en su entrenamiento en Norfolk. También debían estar preparados para improvisar, porque ante la incertidumbre de lo que pudiera hallarse en el oscuro y tenebroso interior de la nave. Para entonces la popa del U-505 ya estaba sumergida y el agua llegaba a la torre. Tenían que introducirse en el interior y tenían que hacerlo rápido. Debían encontrar las válvulas y evitar el hundimiento con ellos obviamente en su interior. Así que Albert sabía también que los alemanes habían activado casi con toda seguridad las cargas de demolición y que éstas podían hallarse en cualquier lugar del submarino, y lo que desconocía era que la tripulación solo había activado una carga y que su detonador no iba a funcionar por tener sus mecanismos corroídos. Con el paso de los segundos se fue haciendo cada vez más evidente para los marineros estadounidenses que no iba a haber una explosión. Obviamente el objetivo del capitán alemán no era volar el submarino con un equipo de abordaje enemigo en su interior, sino evitar simplemente que el submarino cayese en manos norteamericanas. Mientras subían por las escalerillas de la torre, se tropezaron con el cadáver de un marinero alemán que había caído víctima del fuego al que había sido sometido el submarino. Nada más salir a superficie y a continuación se introdujeron por las escotillas abiertas y se dispersaron en distintas direcciones del mismo modo que habían hecho los ejercicios de Norfolk. El maquinista de primera Zenon Lukosius fue el primero en localizar la fuente principal de la inundación.
Los alemanes habían abierto una gran válvula por la que entraba el agua de mar a raudales y Lukosius cerró rápidamente la válvula, neutralizando la amenaza principal. Mientras tanto, los otros miembros de la partida de abordaje habían localizado una carga explosiva y habían inutilizado los mecanismos de detonación. No había modo de saber si había más en el interior del submarino. Comenzó entonces una frenética búsqueda por todos los compartimentos del sumergible. Otros miembros se entregaron a la búsqueda y recopilación de todo mapa, libro de código o trozo de papel que pudieran encontrar, incluidas 2 máquinas Enigma de 4 rotores, y a continuación sacaron todo el material al exterior para ser enviado a uno de los navíos norteamericanos. La operación había ya constituido un éxito de por sí, aunque el submarino acabara finalmente hundiéndose. El Pillsbury se puso junto al submarino para tratar de lanzar cables de remolque, ignorando el todavía presente riesgo de la explosión. En la maniobra, el timón del submarino abrió una brecha en el casco que inundó varios compartimentos y esto obligó a que el destructor tuviese que separarse para evaluar daños. Entretanto, se producían otra serie de acontecimientos en el puesto de mando del portaaviones de escolta Guadalcanal. Tras enviar al alto mando en Norfolk las noticias de la captura del submarino y recibir los cumplidos y felicitaciones pertinentes, el cuartel general ordenó a Gallery que no llevara el submarino a las costas africanas, que era el lugar más cercano, por estimar que aquellos puertos estaban infestados de espías alemanes. Todo debía permanecer en secreto, así que el submarino debía ser remolcado hasta Bermuda, que estaba a unos 4.000 kilómetros de distancia. Gallery no terminaba de ver los beneficios del cambio de planes, pero órdenes son órdenes, así que tras una breve operación de repostaje en alta mar, se iba a emprender el viaje. También recibió instrucciones para que no hiciera una sola alusión por radio a lo sucedido, y los marinos de la agrupación de combate fueron informados de que no debían contar a nadie lo que había pasado ese día. Cada uno de los hombres tuvo que firmar un juramento secreto antes del anochecer en el que afirmaba entender las consecuencias de lo que le sucedería si hacía alguna mención a la captura del submarino alemán. El castigo por la revelación del secreto sería la pena de muerte por traición. Se envió un documento similar a los 3.000 miembros de otras agrupaciones de combate antisubmarina presentes en el Atlántico que habían tenido conocimiento de la captura. Nadie debía saber que el U-505 se hallaba intacto en manos estadounidenses. Pero no todo fue color de rosa. Cuando se enteró de la operación, el almirante Ernest King montó en cólera. Era consciente del valor y la pericia de su hombre a la hora de hacerse con un submarino alemán, pero si el alto mando alemán se enteraba de la forma en que había perdido a uno de sus U-Boots con sus libros de código y sus máquinas Enigma, podría cambiar de nuevo el código que tanto esfuerzo había costado desentrañar y habría que empezar de nuevo. El almirante King tenía sus motivos para estar furioso porque en 1943 los servicios secretos norteamericanos habían asaltado la embajada japonesa en Lisboa y habían robado los códigos nipones. A consecuencia de ello, los japoneses los habían cambiado y los aliados ya habían roto esos códigos con anterioridad, pero ese trabajo quedó en papel mojado en el mismo instante en que los japoneses descubrieron y cambiaron los códigos. La nueva versión de los códigos diplomáticos no sería rota en su totalidad hasta después de finalizada la guerra. Ahora, con la captura del U-505, existía la posibilidad de que los alemanes hicieran otro tanto con los códigos de los submarinos. Algunos mandos de la 10ª flota anunciaron que el almirante estaba tan furioso que estaba dispuesto a llevar al capitán Gallery a un consejo de guerra en el mismo momento en que pusiera los pies en los muelles de Norfolk, pero esto nunca sucedió, pues como ya hemos visto, Gallery tenía permiso de sus superiores para llevar a cabo la operación y estaba todo perfectamente aprobado y en orden. Por su parte, Gallery trataba de mantener el submarino a flote. Todavía existía la posibilidad de que el U-Boot se fuera al fondo y su timón agarrotado dificultaba su control mientras era remolcado. El agua seguía introduciéndose en el interior del casco, probablemente a causa de los daños provocados por el ataque con cargas de profundidad del Chatelaine, y el Guadalcanal había enviado a otro bote con un trozo de marinería y especialista al U-505 para ayudar a la primera partida a buscar posibles cargas de demolición oculta, válvula abierta o cualquier daño que pudiese estar provocando la inundación y que llevase finalmente el submarino al fondo del Atlántico. El Guadalcanal logró por fin asegurar los cables de remolque y las operaciones de salvamento progresaron enormemente a partir de ese momento. Solo asomaba la torre del submarino en la superficie y el capitán Earl Trosino inspeccionó la sentina inundada por el agua grasienta debajo de los motores diésel del submarino, escudriñando las tuberías y cerrando todas las válvulas con objeto de detener la inundación. La actuación de Trosino fue tan destacada que meses más tarde, en agosto de 1945,
En un artículo del Saturday Evening Post, Gallery describió cómo Trocino arriesgó su vida en numerosas ocasiones, metiéndose por lugares casi inaccesibles, de donde no hubiera tenido ninguna oportunidad de escapar en caso de que el submarino hubiera comenzado a hundirse, y Gallery atribuyó todo el mérito del salvamento a Trocino, diciendo que mostró un desprecio total por su propia seguridad. El operador de radio, John Fisher, miembro de la primera partida de abordaje, había sido enviado porque conocía el aspecto de las máquinas Enigma y sabía cuáles eran los documentos relevantes que debía sacar prioritariamente del submarino. Luego hubo también una extrañísima casualidad. Uno de los marineros prisioneros del submarino era polaco y uno de los marineros norteamericanos, que era descendiente de polacos, descubrió que habían tenido parientes antepasados comunes. Así que el marinero polaco del submarino se prestó voluntario para volver al interior del U-Boot y mostrar a los norteamericanos cómo desbloquear el timón. A cambio, el marinero quería asilo político en Estados Unidos y los estadounidenses accedieron y él mantuvo su promesa, así que poco más tarde estaba en el interior de un avión que despegaba del Guadalcanal rumbo a Estados Unidos. Los supervivientes del U-505 habían sido rescatados del mar y llevados al Guadalcanal. En total eran 58 marineros, solo murió un tripulante, como ya hemos dicho, y el capitán, el primer oficial y un marinero estaban heridos. Los prisioneros fueron enviados a las Bermudas junto con el submarino y de allí trasladados a un campo de prisioneros en Ruston, Luisiana. Estados Unidos se vio obligado a incumplir la Convención de Ginebra respecto a estos prisioneros porque fueron aislados del resto y se les prohibió escribir cartas a sus familiares para que no supieran que estaban vivos. Posteriormente ese año, la Marina alemana informó a las familias de los miembros de la tripulación que hacía mucho tiempo que no tenían noticias de los U-505 y que los daban por desaparecidos y que probablemente, o casi con total probabilidad, pues que estaban muertos. El almirante King dio la orden asumiendo toda la responsabilidad y la Marina norteamericana pues entendía que era esencial que nadie supiera que el submarino U-505 se hallaba en manos estadounidenses. Los prisioneros por su parte trataron por todos los medios de hacer saber a su gobierno y a sus familias lo que había sucedido y que estaban vivos. Incluso en cierta ocasión se hicieron con algunos globos y los llenaron con gas helio que habían acumulado de forma casera a partir de algunos productos de limpieza que tenían a mano en el campo. Se adhirieron mensajeros a estos globos y se soltaron en la noche de Luisiana, pero bueno, estos no lograron llegar hasta nadie que pudiera hacer llegar el mensaje a Alemania. Y tras la guerra, pues estos prisioneros volvieron a casa para sorpresa de sus familias y de sus seres queridos. A pesar de las dificultades, Gallery y su agrupación naval, con alguna ayuda, lograron remolcar el submarino hasta la bahía de Port Royal, en Bermuda, y una vez allí el U-505 fue inspeccionado por un grupo de ingenieros navales, de agentes de inteligencia y de personal de otras agencias, porque se trataba de un tesoro de información. Sus libros de código dieron acceso instantáneo a las comunicaciones entre Berlín y los submarinos de la Kriegsmarine, que operaban todavía en el Atlántico, y esa información dio a los aliados una capacidad plena para encontrar y destruir a los esquivos U-Boot. Un descubrimiento especialmente sorprendente fue que los alemanes habían comenzado a emplear recientemente un nuevo tipo de torpedo acústico y ahora tenían un ejemplar en sus manos para poder ser estudiado. El U-505 fue el primer navío de guerra capturado en alta mar por la Marina de Estados Unidos desde la guerra de 1812, unos 130 años antes, y por el valor mostrado ese día por los miembros de la primera partida de abordaje, el teniente Albert David fue condecorado con la Medalla de Honor del Congreso y el resto de los marineros recibieron la Cruz Naval. Gallery fue también condecorado con la Cruz de Servicio Distinguido. Cuando a la agrupación naval de Gallery se le concedió también una citación presidencial a la unidad, el almirante Roger Ingersoll, que era comandante en jefe de la flota del Atlántico, pronunció un discurso donde dijo: sin temor a un más que probable naufragio del submarino, al peligro de la explosión de las cargas de demolición o a la posibilidad de que efectuaran fuego desde cubierta, la pequeña partida de abordaje subió por la torre, se dejaron caer por la escotilla e hicieron todo lo que estuvo en sus manos para mantener el submarino a flote y recuperar toda la documentación relevante. El resto de partidas de abordaje se enfrentaron a peligros similares a los de la primera, llevaron a cabo tareas que parecían imposibles para mantener el submarino a flote hasta que pudo ser remolcado. Después de 3 días de lucha desesperada, el submarino fue finalmente reflotado, aunque necesitó de atenciones continuas durante los rigores del viaje hasta su destino a 4.000 kilómetros de distancia. Además, Ingersoll añadió: la brillante hazaña de la agrupación naval a la hora de neutralizar, capturar y remolcar
hasta una base de Estados Unidos, un navío de guerra moderno enemigo, ganado en combate en alta mar, es algo sin precedentes respecto de la valentía individual y colectiva y a su ejecución en la historia naval de Estados Unidos. Las condecoraciones vinieron después de la guerra, obviamente, cuando la captura del U-505 ya no era un motivo de secreto. El alto mando alemán nunca supo que uno de sus submarinos había sido capturado o que sus libros de código habían caído en manos aliadas. Debieron preguntarse, sin duda, por qué a partir de ese momento el enemigo parecía ir un paso por delante de las operaciones de su submarino. Tras la guerra, Gallery llegó al grado de contraalmirante y estuvo al mando del 6º Grupo de Portaaviones durante la Guerra de Corea. Se retiró de la Marina en 1960 y se convirtió en un afamado escritor de temas navales. Además, mantuvo una intensa relación por correspondencia con sus antiguos adversarios alemanes tripulantes de submarinos. Finalizada la guerra en Europa, dejó de tener sentido mantener el secreto del U-505. La Marina estadounidense publicó una breve nota de prensa en mayo de 1945 que constituyó la primera noticia de que todos los tripulantes del submarino estaban vivos, para inmensa alegría de sus familias. Poco después, el U-505 hizo una especie de tour que perseguía la colocación de nuevas partidas de bonos de guerra que ayudasen a la financiación del conflicto con Japón en el Pacífico, y a cambio de la compra de un lote de bonos, pues los ciudadanos podían subir a bordo del submarino y pasearse libremente por su interior. Allí podían ver señalados los lugares donde la tripulación del Pillsbury había desarmado las cargas de demolición, y otros hechos del abordaje. También podían tocar las válvulas que cerraron los miembros de la partida de abordaje a solo unos minutos de que el submarino se fuese a pique. El U-505 visitó varias ciudades de la costa este, siendo una atracción muy popular allá donde iba, y después de que la Marina hubo diseccionado completamente el submarino y desentrañado todos sus secretos, el U-505 fue enviado a Portsmouth, en New Hampshire, donde quedó provisionalmente atracado. El plan que le reservaban era ser utilizado como blanco de práctica. Fue entonces cuando el capitán Gallery se enteró del triste fin que le esperaba a su submarino, así que se puso mano a la obra para encontrarle un hogar definitivo. Le comentó a su hermano, el padre John Gallery, la posibilidad de que el submarino fuese finalmente destruido, y este, que vivía en Chicago, pues contactó con los responsables del Museo de la Ciencia y la Industria, que se hallaba junto al lago, y resultó que el museo pues vio con buenos ojos el recibir un submarino para su colección, pues llevaban más de 10 años intentando hacerse con uno, y este pues era nada más y nada menos que un U-boot alemán que constituía una pieza histórica. Gallery acompañó a una delegación del museo a la oficina del subsecretario de Marina, Charles S. Thomas, en Washington, D.C., y entre todos convencieron al subsecretario de que el U-505 estaría mejor en el muelle del lago Michigan que en el fondo del Atlántico. No obstante, había un problema. La Marina no estaba dispuesta a gastarse un solo centavo del contribuyente para ayudar al museo a trasladar el submarino, y tampoco iban a continuar afrontando los gastos de su amarre en el puerto de Portsmouth, así que lo que fuera tenía que ser rápido. La ciudad de Chicago y donatarios privados reunieron el $250,000 necesario para sufragar el traslado del submarino y para su acondicionamiento de cara a poder recibir visitas, y en poco tiempo el submarino pues fue remolcado hasta su último destino. Para ello lo bajaron por el río Piscatagua hasta el Océano Atlántico, luego pusieron rumbo noroeste bordeando Nueva Brunswick, Nueva Escocia y la isla del Príncipe Eduardo, hasta llegar finalmente al río San Lorenzo. Tuvo que sortear hasta 24 esclusas en el tramo navegable del río, y a continuación tuvo que navegar por 4 de los 5 grandes lagos antes de llegar a Chicago en junio de 1954. El plan original era continuar el viaje otros 250 metros más, hasta el otro lado de la avenida Lake Shore Drive, hasta el edificio principal del museo. Esa era la parte más complicada de todo el traslado, porque tenían que hacer que un submarino atravesase una avenida, y mediante el empleo de una serie de raíles, pues el submarino cruzó esa bulliciosa calle en solo una noche. Luego llevó otra semana desplazar al submarino desde el otro lado de la calle a las instalaciones del museo. El 25 de septiembre de 1954, el U-505 fue dedicado a la memoria de las víctimas de la contienda en todos los teatros y se convirtió en objeto de exposición permanente. En 1989 fue clasificado como hito nacional histórico, y después de que el submarino estuviese expuesto a las inclemencias del tiempo de Chicago durante más de una década, el museo tomó la decisión de hacer un nuevo traslado, esta vez al interior de un edificio con un ambiente climatizado.
El equipo de restauración se valió de los planos originales de diseño y de fotos antiguas para devolver el submarino a su color y a sus condiciones originales, y tras unos 2 años de planificación y trabajo y con un coste de unos 35 millones de dólares, el U-505 fue desplazado por grandes raíles otros 300 metros y luego bajado con enormes gatos hidráulicos hasta un lugar que estaba 4 plantas por debajo del nivel de la calle. El U-505, exhibido en el Museo de la Ciencia y de la Industria de Chicago, se ha convertido en una de las instalaciones museísticas más visitadas del país y es una atracción muy popular en Chicago. Al menos 30 millones de visitantes se han paseado por sus compartimentos. Así que si pasáis por la ciudad de Chicago, pues no olvidéis visitar o ver la sala de torpedos del U-505. Con esto me despido de todos vosotros. Espero que paséis un buen, tranquilo y apacible verano y que, pues nada, nos vemos la temporada que viene, porque la mejor historia es la historia.